mejor lugar que estar que en la casa de Dios. Amén, hermanos. Y ya que estamos entrando en este momento de alabanza, vamos a cantar el próximo canto que se llama Cristo es la Peña de Belén. Cristo es la peña de Belén que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es la peña de Belén que está brotando, agua de vida saludable para ti. Al principio dijimos que la palabra de Dios dice: entra por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabable, bendecid su nombre, porque para siempre es bueno y para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Agradezco que mi vida esté
Amén. La fe mueve montañas, la fe tumba murallas, la fe puede liberarte de Cristo. Miren, hermanos, yo no sé con qué problemas tú puedas venir a la iglesia. Muchas veces venimos, las mujeres, pueden venir maquilladas, con el pelo pintado. Yo no estoy diciendo que haya algo malo con eso. No hay nada malo con eso. Pero muchas veces en nuestras vidas también empezamos a maquillar cosas que nos causan dolor. El maquillaje las mujeres lo usan para lucir más bellas, para lucir más jóvenes. Pero también en nuestra vida espiritual estamos rotos por dentro muchas veces y venimos a la iglesia y queremos esconder ese dolor, queremos esconder ese vacío, queremos esconder y pretender como que no pasa nada, y pasa domingo tras domingo, semana tras semana, y estamos rotos y destrozados por dentro. Pero venimos a la iglesia esperando que no nos pregunten nada o esperando esconder nuestro dolor. Pero déjame decirte que alguien fue a la cruz por ti. Alguien fue a la cruz para cargar tu dolor, para cargar tu tristeza, para cargar tus fracasos. Porque muchas veces los fracasos de la vida pasada tienen demasiado peso en nuestra vida presente. Y hay muchas personas que no quieren perdonar. Y la razón por la que no quieren perdonar es porque ellos tampoco han sido perdonados por Dios. Y no han sido perdonados por Dios porque no han venido a dejar esas cargas de su pasado al Señor. Hay personas que no se pueden ni siquiera perdonar a ellos mismos. Pero déjame decirte que Cristo ya cargó por tu culpa en la cruz. Él cargó por tu condenación. Él fue azotado en tu lugar para que tú no tengas que cargar ese dolor. Quiero que entiendas que hay alguien que te ama en esta mañana y esa persona quiere cambiar tu vida. No quiere que mañana vuelvas a amanecer mirando una semana más con el mismo dolor, arrastrando tus mismas tristezas. Ven y deposítalas a los pies de Cristo, porque el amor de Jesucristo que tiene por tu vida es incomprensible. Tú podrás decir, ¿cómo es que alguien me ama tanto a pesar de cómo soy? Y ese es Dios, que Él ama a pesar de cómo somos. Él nos ama a pesar de nuestros fracasos. Tú podrás decir, es que si Dios pudiera ver todas las cosas que yo he hecho, Él las ha visto. Y cuando las estamos haciendo, Él nos está viendo. Pero aún así, en su corazón, Él espera que volvamos a Él. Él aún así nos sigue buscando, de que hoy sea el día en el que podamos traer nuestras culpas, nuestras cargas, nuestras tristezas a la cruz, pero hacerlo porque sabes que Él te ama. Tenemos un amor, el amor de Dios no tiene límite. Tú podrás decir, es que tengo miedo de tomar una decisión hoy y fallar mañana. ¿Sabes qué? No tengas ese miedo, porque eres hijo de Dios, vas a ser hijo de Dios. Y tú como hijo, ¿cuántas veces no le has fallado a tu papá? ¿Cuántas veces no le has obedecido a tus papás? Y aún así sigues siendo hijo de tus papás. No importa la falla que tú has hecho, si a tu Padre terrenal le pides perdón, Él te perdona. Él te perdona. Y déjame decirte que nuestro Padre Celestial es lo mismo. Lo único que quiere es que vengas en actitud de humildad y te humilles delante de su cruz. Humíllate delante de la cruz de Cristo para que tú puedas conocer el verdadero amor.
Hay personas que van vagando por esta vida buscando amor, buscando ganar el amor de personas, buscando ganar la aprobación de personas. Déjame decirte que no tienes que hacer eso con Cristo, porque Él ya murió por ti, Él ya te ama. No tienes que hacer nada para ganar ese favor inmerecido. Ven a la cruz de Cristo, porque Él te ama. Vamos a cantar el mismo canto.
Luego vamos a buscar en nuestras Biblias Mateo 19 del 1 al 12. Mateo 19 del 1 al 12. Mateo 19 del 1 al 12, hermanos. Una de las cosas que yo quiero que usted sepa siempre es que Jesucristo no solamente era un hombre bueno y que daba comida a la gente necesitada. Él no se limitaba solamente a hacer grandes milagros para la gente, para dar a conocer quién es. Yo quiero decirle que nuestro Señor Jesucristo, aparte de esas cosas, también era un maestro, el maestro, el cual enseñaba y predicaba la palabra de Dios para saberla nosotros aplicar a nuestra vida diaria, a nuestra vida cotidiana. Él tenía la manera de tomar versículos, tomar pasajes completos que muchas veces eran mal interpretados, para dar el sentido correcto, para que cualquiera, un simple, una persona que no haya estudiado, un niño al escuchar, pueda entender a qué se refiere Dios con esos pasajes de la palabra del Señor. Así que cuando recorremos en Mateo 16, 17, 18, podemos ver varias enseñanzas donde están, por ejemplo, acerca de la humildad, acerca de la salvación, acerca de que la voluntad de Dios es que todos se salven, que Dios le importa, aún sea una sola ovejita. Él enseña y a través de la palabra dice, a Dios le importa esa única, no solamente a las 99. Entonces Dios, a través de Jesús, comienza a dar a conocer su palabra. Pero en el capítulo 19 podemos ver que después de trasladarse de un lugar a otro, en el versículo 3, acá. Okay. Está chocando. Ok. Si quieren, no, hacemos el micrófono. Bien, es el viento del abanico. Si quiere apagarlo, está bien. Queridos hermanos, entonces decía que en el capítulo 19, a Jesús trasladarse a estos lugares, la multitud le siguió. La multitud comenzó detrás de él, pero detrás de él también vinieron unos fariseos, que eran los atacantes, aquellos que querían buscar el mal y tronchar el ministerio que Jesús ha venido haciendo por estos 3 años. Entonces, hermanos, vamos a ver en el versículo 3, porque hay una pregunta que es importante que tengamos claridad como cristianos, saber contestar y tener claramente entre ceja y ceja el principio de lo que la palabra de Dios dice en cuanto a este asunto. Si se van conmigo, vamos a leer todo el pasaje desde el versículo 3. Dice: entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciendo, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por tanto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Vamos a orar. Padre Celestial, Dios bueno, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias por venir a la casa tuya, Señor, que nos reunimos como iglesia. Queremos recibir tu palabra siempre y saber que tenemos tu Espíritu Santo para determinar cómo son las cosas que están escritas. Para eso nos enviaste, para guiarnos a toda la verdad. Queremos que asumamos estos principios, no solamente para tenerlo como doctrina, sino como práctica en nuestros corazones. Edifica tu iglesia. Son favores que te pido en el nombre de Jesús. Amén. Y esa es la pregunta.
¿Es lícito, es permitido divorciarse por cualquier causa? ¿Qué dice la palabra de Dios? En primer lugar, podemos ver la respuesta de Jesús bien clara ante esta pregunta, que aunque tenía una suspicacia, tenía una intención no de aprender, sino buscar que Jesús se equivocara para estar en contra de él y tener razón para acusarle. Sin embargo, Jesús dio una oportunidad para responder algo que desde hace muchos siglos no se entendía de manera correcta. ¿Es lícito, es permitido divorciarse por cualquier causa? Lo primero que hace el Señor es que se va al principio y se va a la historia bíblica de cómo fueron las cosas y la naturaleza de lo que es el matrimonio. Y en el versículo 4 dice: él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído? O sea, ¿no entendieron? Ustedes leyeron, pero no entendieron. Se les está olvidando que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo. Hermanos, una de las cosas que nos enseña Jesús en este pasaje es que el matrimonio fue creado desde el principio. ¿Por quién? Por Dios. Nos enseña que el matrimonio no es un invento humano. El matrimonio no es simplemente cualquier cosa. Dios al principio, después de la creación, también establece, instituye el matrimonio para el hombre y para la mujer. Por eso dice, varón y hembra los creó. Quiere decir que el matrimonio constituye un hombre y a una mujer. Y parece triste, y suena triste, que tengamos que repetir que el matrimonio es un hombre y una mujer, dadas las circunstancias que nos rodean en un mundo perdido. Porque ya sabemos que también se le llama matrimonio, según el mundo, cuando dos hombres se quieren casar o dos mujeres se quieren casar. Déjeme decirle que como iglesia debemos entender que esto no es matrimonio. No es matrimonio. El matrimonio fue creado por Dios, fue instituido por Dios, por un hombre y una mujer. Así que si se salen de esos lineamientos, entonces eso no es matrimonio, como se le llama hoy día. Hasta los niños saben que el matrimonio consiste de un hombre y una mujer. Nosotros no estamos y nunca estaremos de acuerdo con las uniones homosexuales que el mundo está siempre promocionando y forzando aún a la iglesia a aceptarlos. Qué triste ver iglesias que tienen en sus puertas la bandera del arco iris, dando a entender: estamos de acuerdo con ustedes, así que vengan y son bienvenidos y aceptamos aquí su pecado. Es incorrecto, está muy mal de parte de esas organizaciones llamadas iglesias, de asumir lo que el mundo asume y abandonar lo que dice verdaderamente la palabra de Dios. Ahora, no estamos diciendo que maltratemos, que faltemos al respeto, que menospreciemos, y que si viene alguien a nuestras puertas a buscar amor, a buscar consolación de parte de Dios y tiene una situación como esta, lo menospreciemos o le digamos: no, aquí ustedes no son bienvenidos. No, lo aceptamos, los amamos, los queremos, pero no estamos de acuerdo con su pecado, y la razón de venir a nuestra iglesia es para corregir, enseñarle qué dice la palabra de Dios, porque eso es un pecado como usted y yo tenemos pecados. Amén. A veces ponemos un pecado como bien grandote, pero se nos olvida que nosotros también tenemos pecado y venimos aquí con problemas de la misma manera, que fuimos corregidos, que fuimos de alguna manera renovados por la palabra de Dios. Así que, iglesia, tenemos que tener estos principios bien definidos y saber cómo actuar en momentos graves, inclusive fuera de nuestras puertas. Porque aún en los trabajos he tenido ya la experiencia donde se nos pide que debemos asumir este tipo de cosas como buenas y válidas, a pesar de que tenemos nuestras convicciones cristianas. La palabra de Dios es clara.
Y dice que varón y hembra los hizo. En el versículo 22 de Levítico 18 tenemos herramientas para decir que no está bien, y es algo que realmente es difícil sacar esta bandera, pero usted y yo debemos predicar y enseñar la palabra de Dios, muchas veces a costa inclusive de nuestra propia vida, a veces a costa de nuestro propio trabajo. Un matrimonio alejado de los principios de Dios, dadas estas condiciones, Dios le llama abominación. Levítico 18:22 dice: no te echarás con varón como con mujer. ¿Qué es eso? Abominación. Es algo repugnante delante de Dios. Si se va a Levítico 20:13, también lo dice. Levítico 20:13 dice: si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron, ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. No quiere decir que odie a estas personas, sino que digamos la verdad en cuanto a lo que el matrimonio se refiere, porque debemos tener cuidado con apoyar posiciones. Aquí no hablamos de política, pero aún tenemos que tener mucho cuidado, aún en nuestras decisiones de esta naturaleza, si están siguiendo un patrón bíblico de cómo son las cosas, porque déjeme decirle que esto implica el cambio de un país completamente, la forma de pensar y en su filosofía. Así que importa mucho tener estos principios claros de la palabra de Dios en cuanto al matrimonio se refiere. Seguimos leyendo nuestro texto base de Mateo. En el versículo 5 dice: y digo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Si uno está hablando de muchos principios, y cuando sucede esto, tú tienes tu familia, está creciendo tus hijos, pero cuando los hijos crecen, lo primero que ocurre antes del matrimonio es un desprendimiento. Los hijos se van, se despegan del árbol familiar para formar su propia familia. Padres, yo sé que esto duele, pero es lo que está designado por Dios. Un día tu muchachito, un día tu muchachita que tanto tú amas y quieres, y como dicen los mexicanos, tu chavalillo, va a crecer, se va a casar, y la palabra de Dios dice que debe independizarse. Ya no es usted la autoridad, no es usted el principal en la vida de su hijo. Inmediatamente tus hijos se casan, dice la palabra de Dios: deja a tu papá y a tu mamá. No te lo puedes llevar para tu casa. Ay, ven mamita, o ven papito para que me acompañes y me cuides y me protejas. No, ya se acabó eso. Ya la autoridad que tú representabas delante de Dios para con tu hija o para con tu hijo, ya no le corresponde a usted, papá y mamá. Ya ellos son una sola carne dentro del matrimonio. A muchos padres les cuesta, pero es algo que nosotros debemos aceptar con agrado y aprender a superarlo y dejar que los hijos se hagan totalmente independientes. Una de las cosas que yo admiraba cuando estaba pequeño, en mi casa había gallinas, y como tenía pollitos, después que los pollitos estaban un poquito grandes, esos pollitos están como muy grandes, yo me fijaba que la gallina cocoteaba a los pollitos ya que estaban grandes y estaban detrás de ella. Yo quería pollito atrás, se me van, y le daba picotazos. Ustedes saben esa historia, ¿verdad que sí? Nosotros criábamos gallinas en un momento dado en el patio. ¿Y por qué? Es que ya, yo no estoy diciendo que saque a sus hijos de su casa y le entran picotazos, hermano, no es eso. Pero la naturaleza misma nos habla de que toda persona debe nacer, crecer y reproducirse. Debe salir, crear su propia familia.
tener su matrimonio. Debemos entender que la razón del matrimonio no es para un cuento de hadas, como nos vende Hollywood, que es para que se ve cool, se ve bien. Hay gente que se quiere casar para ver cómo se ve en el vestido. Eso es una tontería. No sabe por lo que se está metiendo. Esa no es la razón correcta del matrimonio. Una de las cosas que habla esta palabra de solo una carne proviene de dos palabras hebreas. Se llama echad basar, que significa como dos elementos que se funden para unirse. Esa es la idea. Es como derretir dos hierros a alta temperatura para luego que se unan y se conviertan en una sola pieza. ¿A eso qué se refiere? Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Ya no son dos, sino un solo ser que se han fundido en una sola carne. Todos estos son principios del matrimonio que el Señor está dando. Recuerden la respuesta. Él quiere dar una respuesta, pero la pregunta es, ¿se puede divorciar el que se casa, divorciarse por cualquier causa? La respuesta es no, porque el principio del matrimonio es para juntarse, no para divorciarse, no es para apartarse. El mundo muchas veces así lo hace. Me caso por 3 meses porque me conviene, me caso porque el hombre tiene dinero, me caso porque quiero una visa, me caso porque quiero una residencia. Razones equivocadas para casarse. Me caso porque es muy bonita y cuando sea fea, o cuando ya no te guste, hermano, más adelante podemos ver que eran interpretaciones que aún en ese tiempo se entendían de esa manera. Y Jesús está aclarando que no existe para Dios ese principio del divorcio, para nada. En el versículo 6 de nuestro pasaje, 6 y 7, dice: así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Al momento de casarse, la mentalidad es que nunca nos vamos a dejar, nunca nos vamos a apartar, nunca nos vamos a separar. Esa debe ser la responsabilidad. ¿Va a haber pleito? Claro que sí. ¿Va a haber guerra? Sí. No va a, nadie te dijo que era fácil. Claro que sí. ¿Va a haber cambios? Sí. Claro que sí. Nadie te dijo que era como la historia de Marimar. Un trabajito al principio, el muchacho no quiere, la mamá no quiere, y al final felices para siempre. No es así como las novelas te le enseñan. Marimar, no sé cómo se llama la otra, Merela del Barrio, no sé. Porque tenemos un concepto de matrimonio de acuerdo a lo que esas difusiones nos enseñaban. Y a veces se toman decisiones equivocadas en cuanto a este asunto, no basados en lo que la palabra de Dios enseña. Ahora, cuando vemos que Dios lo crea para que sean una sola carne, les hago una pregunta, hermanos: ¿hay cabida para el divorcio? No hay. No hay. Cuando lees el principio de cómo fueron las cosas y cómo el creador, el que fundó el matrimonio, lo dijo, entonces todos nosotros que nos casamos debemos entender que no hay chance para el divorcio. No lo hay. No lo hay. Pero aún así hay algunos, incluyendo cristianos, que se quieren salir de lo establecido divinamente por Dios para hacer lo que quieren, para dar rienda suelta a sus pasiones y excusarse como que están apoyados por Dios para divorciarse por cualquier asunto. En el versículo 7, estos fariseos sacaron un pasaje que ciertamente sí dice la palabra que le da chance a que se divorcie. Vamos a este pasaje. Dice en el versículo 7, le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Eso está en el Antiguo Testamento. Vamos a Levítico capítulo 24. Perdón, Deuteronomio 24:1.
Deuteronomio 24:1. Sí lo dice, sí establecido, pero Jesús lo explica después. Con esto no le está dando razón, sino como una circunstancia que más adelante vamos a ver. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Jesús por ahí lo dice. Jesús le responde: espérate un momentito, versículo 8. Yo quiero que lo leamos todos, versículo 8. Él le dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Y dice, ¿qué dice? Después de los 2 puntos. Mas al principio no fue así. Esa no es la regla general. Esa no es la manera en la cual ustedes tienen que verlo. Habían 2 escuelas de interpretación de la Torá. Y uno de sus maestros se llamaba Hillel. Y él interpretaba ese pasaje, lo cual ellos creían, ellos no estaban entre contrapuestos con relación a esa interpretación. Quería ver la posición de Jesús. Y él decía que sí, que lo que se refiere es a ese pasaje, que si a tu mujer se le cayó un plato y no te gustó, pues la manda para su casa. Si no sabe cocinar, la devuelve para atrás con su papá. Si se vistió mal, pues, mándale para su casa. No se bañó ese día, la manda para su casa, ya no la mete más aquí y la despides. En serio, era de esa manera que lo interpretaban, lo cual es algo cruel. Dios no va a hacer eso. Era un corazón duro que tenían, como dice la palabra de Dios, por la dureza de vuestro corazón. ¿Cómo es posible que después que una muchacha virgen se casa contigo, dejando su papá y su mamá, y después, porque simplemente te levantaste con el pie izquierdo, la quieres devolver? No. Yo les hago una pregunta: ¿se hace así en el mundo? Se hace así. Por cualquier cosa quieren divorciarse. Por cualquier cosa hablan de divorcio. Y no puede ocurrir eso en la casa de Dios. Somos creyentes que estamos siguiendo su palabra y aplicándola a nuestras vidas. Así que, hermanos, esto no es una interpretación correcta de las Escrituras. Había otra interpretación de otro maestro de la interpretación, Shammai se llamaba. He buscado esto, lo he investigado bastante, y cada quien tiene su forma de ver las cosas, pero Jesús aclaraba como maestro cuál era la verdadera interpretación. Este Shammai decía: bueno, si había una situación sexual inmoral, sí, y no todos creían en esa posición, era la que estaba más cercana, pero no todos creían en esa posición. Otra vez Jesús responde: óyeme, es la dureza de tu corazón. Jesús no estaba ni de una parte ni de la otra, sino que se apegaba a la palabra de Dios del principio, la enseñaba y que se mantuvieran en esa norma. Y le decía: el problema de los que quieren divorciarse es un problema de corazón, porque inclusive, hermanos, cuando la esposa ya no le gustaba o ya cambiaba por alguna situación, después con hijos, también la dejaba. Hermano, pasa hoy día que después que una mujer se dedica a su casa, se dedica a ese hombre, es fiel, lo ama, cumple su rol como su esposa, y al final el sinvergüenza, porque conoció a una muchachita más joven, quiere dejar a la compañera de su vida. Eso es pecado ante los ojos de Dios. Eso es pecado ante los ojos de Dios. Otra vez repito, el mundo así lo hace. Nosotros no podemos permitir que el mundo nos convenza. No, nosotros no hemos tenido ningún tipo de problema. Lo único que tenemos diferencias de caracteres con los años, así que yo la tengo que dejar. No es bíblico delante de Dios divorciarse por cualquier cosa. Vamos a
Malaquías capítulo 2, versículo 16, para que usted vea cómo Dios ve el divorcio, cómo Dios ve el repudio. Ese versículo ellos no lo vieron, también estaba en el Antiguo Testamento, eso no le convenía. Malaquías 2:16, yo creo que todos lo busquen, yo creo que todos lo lean, yo creo que todos lo marquen, porque estos son principios buenos, hermanos, para los que no se han casado, y desde los que están recién casados hasta los que ya tenemos años casados, tener estos principios bien claros en nuestras vidas para mantener un matrimonio saludable conforme a la palabra de Dios. Malaquías 2:16 dice, porque Jehová Dios de Israel ha dicho que Él, dígalo, porque Él aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Los del mundo se casan, a los 3 meses se divorcian. Hay una muchacha por ahí del Bronx que se ha casado como 10 o 15 veces ya. ¿Cómo que no es nada? Ahora, el matrimonio es serio. Lo único que sí, les voy a decir algo, mire bien con quién se casa. Porque una vez que se casa, se solda con otra persona, no hay vuelta atrás. Como cristiano no. Va a haber cambios. No estoy hablando solamente de los hombres, también hay mujeres que cuando ven al hombre gordo, ese barrigón, ese fue el que usted cogió. Usted lo engordó, no está diciendo ahora. No puede haber un divorcio por cualquier cosa. Y entonces, pastor, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Cuál es la causa por la cual la Biblia registra que permite el divorcio, no solamente de los cristianos, de todos? Pero yo creo que usted haya entendido finalmente qué significa el matrimonio, quién lo fundó, cómo es y cuáles son aquellas cosas por lo cual yo me caso de manera correcta. O sea, yo me caso porque me entrego y amo a una persona, la cual creo que Dios puso a mi vida para que me acompañe hasta que yo me muera, hasta que la muerte los separe, dicen algunos pasajes. Nadie me va a separar de mi esposa, nadie. Es algo eterno, es algo para siempre, mientras vida que uno tenga. Esa es la mentalidad del matrimonio. ¿Sabe cómo Dios ve el matrimonio? Como Cristo y la iglesia, así que lo ve, es una analogía así. Piense, usted es Cristo y su esposa es la iglesia. Y ese vínculo es algo poderoso. No hay otra unión más poderosa, humanamente hablando, que el matrimonio. No hay. Ni siquiera entre 2 hermanos. Ni siquiera entre 2 hermanos. Efesios capítulo 5, versículos 24 y 25. Antes de contestar la pregunta. Ya no me queda tiempo. A veces se nos olvida porque en lo mejor el matrimonio se olvida la razón. Nos casamos para amar, nos casamos así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. La mujer debe ver a su esposo así como Cristo, someterse a él como Cristo a la iglesia. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Todos tienen a... Aquí está, Efesios 5:24 dice: así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. El mundo no lo ve así. Hay gente que se casa y dice, no, yo no soy de nadie. Yo no soy de nadie. Después que usted se casa, usted no se pertenece a usted. Usted pertenece al otro. Son una sola carne. Eso es un principio divino, hermanos. Otra vez, cuando Dios trajo a Eva a la presencia de Adán,
Él dijo, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, esta es mía. Si usted está con su mujer ahora, mírale a sus ojos y dice, usted es mía. Y como que no hay mucho deseo de hacerlo. Usted es mía. Pero dígale también, esposa a su esposo, usted es mío. Y esto es para siempre. Pero ¿cuál es la razón, pastor, del matrimonio, del divorcio? ¿Es algo bíblico que Jesús haya dicho que dé ocasión al divorcio? Porque hay situaciones difíciles. Claro que las hay. Claro que las hay. En el versículo 9, Jesús responde, el capítulo 19 de Mateo: y yo os digo que cualquiera que repudie a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, ¿qué hace? Adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Quiere decir que si hay la razón fundamental del divorcio justificada en la palabra de Dios, es la inmoralidad sexual, es el adulterio, es la fornicación. Ahora, no está obligado la persona, con lo que dice aquí, a la primera instancia, bueno, me fue infiel, pues lo voto de una vez. No. Somos cristianos, hay un procedimiento que hacer. Porque dentro de la palabra de Dios dice también, usted tiene que aprender a perdonar. El adulterio también es un pecado de la cual los cristianos se arrepienten. ¿Sabía usted? Hay personas que cometen errores y hermanos que se ven en la situación y no es que está justificado, está mal delante de Dios. Es un pecado horrendo que causa dolor y angustia, pero los cristianos se arrepienten del adulterio también. Y se entra en un proceso de reconciliación, un proceso de perdón. Lo que sí aparece en la Biblia, un distanciamiento en un momento dado. La verdad es triste cómo se casan parejas en la iglesia, se prometen amor y de repente a los años se divorcian. Y es triste ver cómo se casan otra vez como que nada ha pasado. Jesús es claro aquí. Si usted se divorció y se casó por allá y la razón no es adulterio y fornicación, 4 están adulterando, 4 están alterando el principio de Dios, están violando estos principios del matrimonio. ¿Sabe usted? Esto es bien serio, hermanos. Yo he visto en una misma iglesia una esposa y una ex. Esto es súper incómodo, súper malo. Yo sé que algunos no son creyentes y el Señor nos da instrucciones para eso. Vamos a 1 Corintios capítulo 7. Y el versículo 10 dice: para los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separa del marido. Y si se separa, ¿qué dice? Quédese sin casar. O reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone su mujer. Miren,
reconcíliese. Ir de este procedimiento. Hay situaciones de la vida actual, quizás no se mencionan directamente, pero sí, aparte de todas las cosas que mencionamos de por qué daban carta de divorcio a esas mujeres, tenía que ver con el maltrato también. Habían hombres golpeadores, hombres abusadores que piensan que lo que tienen son sirvientas en la casa, mujeres con ojos abollados, mujeres que son tratadas como animales, como esclavas. Eso es un asunto legal ya. Eso es un asunto legal. Si pasa eso, lo que hay que acudir es a la policía. Y esa separación es la que se da. Simplemente alejar a esa mujer de ese abusador, de ese maltratador. Y según la justicia de parte de Dios, está puesta la justicia para castigar el mal. El castigo es la cárcel. Ya eso no tiene que ver con la iglesia. Tiene que ver con la justicia divina, porque hay un asunto integral. Y es por eso que muchas veces hay asesinatos de mujeres y se denuncia y no hacen caso, y al final hasta las matan. Entonces, la recomendación es separarse, buscar una posible reconciliación, de acuerdo, pero no se puede casar porque no ha habido un adulterio y una fornicación. Hermano, es serio esto, muy serio. Nosotros nos vamos a los principios de las cosas que en el mundo hacen. ¿Cuál es la recomendación? Busque ayuda, busque la forma de restaurar su matrimonio. Ya tengo 10 años, 15 años, 20 años, pero nunca piense en el divorcio como una posibilidad de resolver el problema. Esa es la última cosa que Dios quiere que usted haga, porque Dios ha establecido los principios claros en su palabra en cuanto a este asunto. Por eso, más adelante, en el pasaje del capítulo 19 de Mateo, mira que dice el versículo 10. Jesús, esto es serio del matrimonio, porque eso es un amarre que uno ya no se puede zafar. Hay que ver bien con quién uno se va a casar. Le dijeron sus discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer, ¿qué es lo que dice? No, mejor no me caso. Jesús, no. Es que hay muchas mujeres que son bien santitas, pero en la casa son una diabla, Señor. Yo no me voy a casar. ¿Tengo que aguantarla? Sí. ¿Tengo que aguantarlo? Sí. A orar, a clamar a Dios. El matrimonio es claro, hermanos. El matrimonio creado por Dios es claro. No hay cabida para el divorcio. La única razón del divorcio es la fornicación y el adulterio. Cuando la persona decide seguir incurriendo en el pecado, usando el perdón para excusarse, para estar jugando en dos bandos, para estar alterando lo que Dios estableció de que serán una sola carne, porque el matrimonio no es de 3, el matrimonio es de 2. Y muchos hombres privan de tener la audacia, y mujeres también. Perdóname, no lo voy a hacer más. Vienen a la consejería y siguen con su pecado. Ya en medio de esa situación, como han agotado todos los recursos, toda la consejería, entonces ya hay una libertad de parte de Dios de divorcio. Lo cual la recomendación de muchos hombres de Dios en medio de esa situación es: sepárese y cuídese, porque inclusive hay situaciones graves, causa del pecado. Siempre el divorcio es causa del pecado, es causa del pecado. Cuando hay divorcios, cuando hay adulterio, razones válidas, por detrás vienen hasta enfermedades que uno de los pecadores está trayendo a lo sagrado que Dios estableció como matrimonio. Hermanos, finalmente, ayer orábamos por los matrimonios de la iglesia, y no es que haya una situación, pero es bueno establecer los principios claros en cuanto a esto se refiere, dados por la palabra de Dios, porque estos no son problemas de hoy. Esto siempre se ha visto
y se ha mirado de la manera que al otro le conviene, pero nosotros debemos mirar las cosas exactamente como Dios las ve, como Jesús nos enseña. Y es, hermanos, que no podemos vivir un cristianismo de acuerdo a lo que el mundo enseña. Una de las cosas que recomiendo en el matrimonio, en una discusión, porque la van a ver, van a llegar, deje de estar amenazando con divorcio. Porque cualquier cosa, no, nos divorciamos entonces. Nos vamos a dejar, tú y yo no vamos a durar mucho, ¿no? No, esto no. Ya estoy cansado ya. Deje de estar trayendo eso. El diablo se intervino en el primer matrimonio y metió el pecado. Él quiere dividir. Él no vino a jugar. Él vino a destruir, a matar, a robar la felicidad de tu vida. Porque el matrimonio es un regalo de Dios. El matrimonio es un regalo divino para disfrutarlo, para estar con esa persona que tú decides entregar tu vida completa. Así que si hay algún problema, no hables de divorcio, hable de soluciones, manténgase de rodillas, clame a su Dios. Dios está de parte de lo correcto y Dios va a sacar a la luz la verdad siempre. Cuídese muchísimo. Está yendo a psicólogos que lo que le van a recomendar otra cosa que no es palabra de Dios. La última vez que me propuse enseñar o estar para ayudar a una pareja, la última fue estos días donde el hombre dijo, no son de aquí, dijo, no me hable de eso, es más, yo no quiero que se arregle nada, así me dijo. Qué triste. Y los anteriores a eso querían dejar del consejo de un pastor para irse a un psicólogo donde le recomendaron a la esposa, salga, diviértase, dense un break, a ver si es verdad que ustedes realmente quieren estar juntos. Eso no es bíblico, siendo cristiano. Nosotros tenemos la bendita y poderosa palabra de Dios que dice todo lo contrario. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. No hay divorcios aquí. Y si hay un adulterio, vamos a corregirlo, vamos a enmendarlo y vamos a trabajar para que el Señor obre de manera milagrosa, porque Dios es maravilloso y grande y es especialista en restaurar familias, restaurar vidas, restaurar hombres y mujeres que han tomado malas decisiones, que muchas veces vienen por consecuencia de otras cosas que después vamos a estar enseñando, principios de un matrimonio exitoso. Vamos a orar y vamos a poner en las manos de Dios todos los matrimonios de la iglesia. Vamos a orar para que nunca se hable en medio de nosotros de un divorcio, para tener una iglesia robustecida y redundante, pero tampoco pasar por alto el pecado. Adulterio es causa de una disciplina pública de la iglesia para que se pueda restaurar, hermano, no avergonzarlo por mal, sino para que se arrepienta y entienda la consecuencia del mal camino que ha tomado. Estimado amigo, si has sido impactado con el mensaje que has escuchado, quiero invitarte a orar y a pedirle a Dios que entre en tu corazón. Acompáñame en esta oración. Padre Celestial, Dios bendito, he escuchado tu palabra y he reconocido que soy pecador. Quiero en este momento reconocer que he pecado, que he fallado delante de ti. Por eso abro mi corazón en este día y quiero creer en Cristo como Señor y Salvador. Quiero arrepentirme de mis pecados, darle la espalda y seguir a Cristo por toda la eternidad. Gracias, Señor, por morir por mí en la cruz y pagar por mis pecados. Ahora te recibo como mi Señor y mi Salvador de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén.
Si has hecho esta oración, Dios dice que el que cree en Cristo tiene vida eterna. Al principio del mensaje están nuestros contactos. Si quieres llamarnos, podemos ayudarte. Queremos compartir esta fe contigo. Y de ahora en adelante, cree de todo corazón que Cristo es el Señor de tu vida. Queremos que nos acompañes llegando a la iglesia, escuchando su palabra para cada domingo. Y queremos ayudarte a crecer en la fe. Que el Señor te bendiga y que podamos compartir esta fe juntos.